Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en el Canal TRO, en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar un tema muy importante para todos ustedes en el ámbito penal. Hace algún tiempo teníamos este tema, no lo habíamos socializado, no lo habíamos tocado. Normalmente todos los que conocen el derecho o las actuaciones jurídicas siempre la relacionan con el derecho penal. Y es que a raíz del acto legislativo 01 del año 2018 se transformó todo el ordenamiento jurídico en el ámbito penal para todas las personas que habían sido juzgadas en una sola instancia. Fue el acto legislativo 01 del 2018 en el que se aprobó la doble instancia para aforados. Este tema ya lo habíamos socializado en algún momento en nuestro programa Actúe en Derecho, pero el día de hoy vamos a revisar cuáles son los alcances y cuál es la ruta que la Corte Suprema de Justicia, especialmente en su sala penal, la ruta que ha implementado para decirle a todas las personas que fueron juzgados en única instancia cuáles son los términos para que tengan esa garantía constitucional, la doble instancia. El día de hoy queremos saludar también a nuestra compañera de set, nuestra compañera habitual, la doctora Marlene Murcia, que nos va a ayudar a socializar este tema con nuestro especialista que nos va a acompañar en nuestro programa. Doctora Marlene, muy buenas tardes y feliz comienzo de semana. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tratar un tema de derecho penal. Estaba oyéndolo muy atentamente, doctor Reinaldo, y me surgen varias inquietudes que vamos a consultarle a nuestro abogado invitado en esta tarde. Esperamos que estén ustedes muy atentos y se contacten con nosotros para saber, para desarrollar este tema tan importante. Es un tema que cambió toda la dinámica penal. Todos los que eran aforados y que pues constitucionalmente solamente se hablaba de una sola instancia, uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los que le sobreviven a este proceso, dijo: fue un error involuntario. Esta garantía es universal y la deben tener todas las personas en nuestro ordenamiento jurídico. Doctor Juan Camilo, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo, muy buenas tardes, doctora Marlene, y muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación y pues, estoy atento para escuchar las preguntas y para hablar sobre este tema, que no es solo esa doble instancia, sino también esa doble conformidad, que no solo es para los aforados, sino también es para las personas del común, y eso hay que hacer ese hincapié porque todo el mundo dice que es un tema político y es más un tema jurídico que político. Desafortunadamente el tema político fue el que transformó esa dinámica jurídica, la cual todos nosotros tenemos que empezar a convivir con ella. Doctor Juan Camilo, condenados a única instancia, ¿tienen esta garantía los condenados que fueron a partir del 2014 al 2018? Contémosle rápidamente a nuestros televidentes qué alcance tiene en este momento esa garantía. Gracias, doctor. Bueno, el alcance nuevo que está dando la jurisprudencia y el tema que se hablaba siempre era frente al caso de Andrés Felipe Arias, que es el caso político. Y lo que se establecía es que, o en la regla general anteriormente, ahora a partir de antes del 2014, todas las personas que eran aforadas, es decir, los congresistas que eran investigados y juzgados por la Corte Suprema, solo tenían derecho a una instancia, es decir, que si la Corte los sentenciaba, los condenaba,
pues ellos no tenían ese derecho ni a presentar recurso extraordinario de casación, ni a presentar un recurso ordinario de casación. Esa fue la primera modificación que se hizo, es a partir del 2018 existe un acto legislativo que le da un piso jurídico para que tengan una segunda instancia y que esa aplicación entonces empieza a regir, se empezó a hablar de que regía a partir del 2018, pero la Corte Constitucional ya hablaba en la sentencia 792 del 2014, hablaba de ese derecho a impugnar esa única sentencia condenatoria, que todas las personas tenían ese derecho y la jurisprudencia ha ido entonces evolucionando. Cuando salió el precedente André Felipe Arias, ese precedente que fue hace poco, es decir, de este año, salió para que a él se le revisara su condena en virtud de esa impugnación que presentaran los abogados. Pero existía un limbo jurídico desde el año 2014 hasta el año 2018, que en sí nace el piso jurídico constitucional, es decir, un acto legislativo que modificó las competencias que tenía la Corte Suprema de Justicia para poder investigar y condenar a los aforados constitucionales. Doctora Marlene, esta doble instancia muchos la catalogan como una posible impunidad. Expliquémosle las garantías que da la doble instancia también a todos los aforados. Bueno, recordemos que nuestro derecho penal y en sí nuestro Estado social de derecho es un Estado garantista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un Estado que, ¿qué le digo? Es un Estado que protege las garantías de las personas, sean estas presuntos culpables o presuntos inocentes. Entonces, en nuestro Estado social y sobre todo en nuestro actual sistema penal, recordemos que antes nosotros teníamos un sistema penal y ahora tenemos otro sistema penal. Entonces, este nuevo sistema penal es mucho más garantista. Ahora tenemos la figura del juez de control de garantías, que es, digamos que exclusivo del derecho penal. Entonces, la doble instancia no es más que el desarrollo de una de estas garantías constitucionales que se deben dar en nuestro Estado social de derecho. Garantías constitucionales que se deben dar en el derecho penal, derecho procesal penal. Y es efectivamente el informe que nos han preparado nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. Veamos. La Constitución Política de 1991 introduce en el artículo 29 las garantías y principios sustantivos y procesales constitutivos del debido proceso, elevándolos a rango constitucional. En el ámbito penal, todos los ciudadanos que puedan verse incursos en un proceso penal tienen unas garantías procesales que deberán ser protegidas en medio de las diligencias judiciales. Algunas de estas garantías son las siguientes. Primero, presunción de inocencia. Es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio. Permite a toda persona conservar su estado de inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad. Segundo, derecho a la defensa. Es la facultad que toda persona tiene para contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso en que se vea en curso. La garantía de guardar silencio que todos tenemos en cualquier momento. No podemos ser obligados a declarar en nuestra contra o en contra de una pariente muy cercano del núcleo familiar, tal y como lo han desarrollado las normas legales y constitucionales al respecto. Otra garantía procesal es el derecho al debido proceso, es decir, que se debe garantizar un proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza y legitimidad de su resultado. Asimismo, es necesario recordar las formas propias del juicio penal. ¿Esto qué quiere decir? Elemental. No me pueden juzgar en un proceso penal con normas del proceso civil y del proceso laboral y del proceso administrativo, precisamente porque el juicio penal es tan especial que necesita una reglamentación propia e inamovible. La tutela también hace parte de dichas garantías al convertirse en el derecho de toda persona a acceder al sistema judicial y a obtener del mismo una resolución fundada en derecho y por tanto motivada. Impugnación de la pena que está directamente relacionada al debido proceso. Doctor Juan Camilo, expliquémosle, muchos de nuestros televidentes estarán escuchando el término, bueno, impugnación, universalicémosle el término. ¿Qué garantía es la impugnación y en qué consiste?
Gracias, doctor Reinaldo. Bueno, la impugnación en materia legal, por decirlo así, en materia de derecho, es cuando se impugna una decisión, cuando una parte dentro de un proceso no está de acuerdo frente a una decisión y la impugna, ¿sí? Es decir, le dice, señor juez, a mí no me parece que esa decisión es acorde a derecho, yo considero que se equivoca jurídicamente hablando y yo quiero que esta decisión sea revisada por un superior, es decir, por un juez superior. En el caso, digamos, de los jueces penales del circuito, pues entonces sería el Tribunal Superior de Bucaramanga, en el caso de Bucaramanga, o el Tribunal Superior de cada distrito judicial. Y en el caso de que las decisiones sean de el tribunal, pues esa, entonces subirán a la Corte Suprema de Justicia y así en todo el ordenamiento jurídico. Eso es lo que es una impugnación. No estoy de acuerdo con la decisión, yo la impugno porque no estoy de acuerdo, doy unos fundamentos y el juez competente entonces tendrá que evaluar si esa sentencia se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Doctora Marlene, expliquémosle a nuestros televidentes por qué es que únicamente, hasta constitucionalmente, se hablaba de única instancia, especialmente para aforados acá en el país. Doctora Marlene. Bueno, pues como nos lo explicaba nuestro abogado invitado, el tema hacía referencia a los procesos que se surtían ante la Corte. Entonces estaba establecido en nuestra Constitución, nos decía el abogado que se había hablado de un error cuando se les preguntó pues a algunos de los constitucionalistas por qué esto había quedado así, dijeron que había sido un error y hacía referencia a los procesos de aforados, esto es personas que gozan de algún tipo de fuero por la calidad del trabajo que desempeñan. Estamos hablando de congresistas, estamos hablando de ministros, en fin, de personalidades del gobierno que por las calidades que tienen y por el trabajo que desempeñan se consideran aforados. Entonces, en la Constitución se decía que cuando juzgaba la Corte Suprema, solo había una instancia, por eso se le llamaba única instancia. En todos los demás ramas del derecho existe, digamos, la doble instancia, en la mayoría existe la doble instancia, o en todas existe la doble instancia. Aquí no existía, entonces se supone que lo que se hizo fue nivelar para que estas personas que tienen un fuero especial también tengan derecho a la doble instancia. La responsabilidad del servidor público o el aforado es muy grande y muy amplia. Por eso merecía tener esta garantía de la doble instancia. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Los periodistas suelen afirmar que alguien es culpable solamente con la captura de una persona por cualquier delito. En este caso se estaría violando el derecho de la presunción de inocencia, pero ¿ante quién puede uno reclamar cuando pasan este tipo de información? Doctor Juan Camilo. Gracias, doctor Reinaldo. Bueno, yo creo que sí se vulnera ese derecho de presunción de inocencia porque normalmente lo que se hace en medios y demás es confirmar que efectivamente la persona ha cometido el delito. Muchas veces, ¿no? A veces se dice el presunto responsable, pero es que lo que se debe presumir es la inocencia, no la responsabilidad. Entonces considero que sí, y sí se puede acudir, la única manera es acudir al juez de tutela, porque el juez de tutela podría garantizar esos derechos del buen nombre, ejemplo, de una persona que apenas está siendo procesada. Y ampliamos un poquito más esa respuesta, doctor Camilo y doctora Marlene. Dentro de las competencias que tiene la Fiscalía en el Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía es responsable del sindicado hasta que sea imputado o vaya a la audiencia de imputación. Es por eso que no se permite que la Fiscalía, en su etapa de sindicado, la persona sea expuesta a medios de comunicación. Eso vulnera el buen nombre de la persona. Eso única y exclusivamente lo determina un juez de la República. Por eso está estipulado en el Código de Procedimiento Penal que la Fiscalía no puede hacer ver como culpable a la persona hasta que no lo determine un juez de la República. Doctor Juan Camilo, esta impugnación tiene una ruta, tiene unos tiempos establecidos. Contémosle a nuestros televidentes cuáles son esos tiempos. Listo, sí, señor. Bueno,
y es que frente a esa impugnación tiene una línea delgada frente al recurso de apelación. A los congresistas con el acto legislativo, y es para aclarar, a los congresistas con el acto legislativo 01 del 2018 se les dieron dos beneficios o dos derechos se les reconocieron. Uno, tener una segunda instancia, y dos, tener derecho a la doble conformidad, que es la impugnación por doble conformidad y que es lo que le dieron a Andrés Felipe Arias. Un momento, doctor. Si quiere, universalicemos términos, expliquémosle a la teleaudiencia qué es esa doble conformidad y cuál es la doble instancia. Diferenciemos esos dos términos y en qué consisten, por favor. Sí, señor. La doble instancia es el derecho que yo tengo a apelar cualquier decisión, sea favorable. Ejemplo, si a mí me condenan en primera instancia, yo tengo derecho a ejercer mi derecho a la segunda instancia y presento un recurso de apelación. Pero ejemplo, si yo gano el proceso, la fiscalía, ejemplo, podría presentar un recurso de apelación también para que el tribunal revise y me condene. Eso puede suceder. Eso es el derecho de apelación, es decir, porque ese también es un derecho de la víctima, ¿no? La víctima dice, yo no estoy de acuerdo con la decisión, ese señor es culpable, presento recurso de apelación. Ese es un recurso ordinario. El recurso de doble conformidad, que es una impugnación, no es ni siquiera un recurso ordinario, tampoco es un recurso extraordinario. Es un recurso, olvido la palabra, excepcional. La palabra es excepcional y así lo maneja la Corte. Es un recurso excepcional, porque lo que debe existir para que se dé ese recurso es que la persona sea, ejemplo, en el caso de los ciudadanos normales, por eso yo hago hincapié en que esto aplica para todos los ciudadanos. Un ciudadano normal es acusado por un proceso, llevado a juicio y demás, y él en primera instancia logra que lo absuelvan. Lo absuelven, fiscalía o víctima presentan recurso de apelación, y en la apelación la resuelve el tribunal, y el tribunal dice, no señor, este señor no es inocente, es culpable. Frente al escenario anterior, lo que la gente podía hacer era solo presentar el recurso extraordinario de casación, pero la Corte dijo, no, es que todas las personas tienen una garantía universal, que es que esa primera decisión condenatoria se evalúe dos veces, por eso se llama doble conformidad, dos veces evaluar esa condena, ¿sí? Entonces, eso es lo que se garantiza, evaluar esa condena dos veces. ¿Por qué? Porque el recurso de casación no cumple con esa finalidad, porque es un recurso totalmente técnico y que admite no más como el 7% de las que se presentan. Entonces, a los congresistas les dieron estas dos, impugnación por vía doble conformidad y la segunda instancia como un recurso ordinario que también lo puede presentar la fiscalía, pero la impugnación por vía de doble conformidad solo lo puede presentar el acusado o obviamente su defensor. Y ahora eso estaba a partir del 2018, empezaron a darle, 2018 a mitad de 2018 empezaron a darle trámite a ese recurso, pero de 2014 a 2018 existía el limbo y decían no es procedente que ninguna persona siendo absuelta en primera instancia, en segunda condenada, pueda presentar un recurso. Ahora la Corte dijo, lo pueden presentar y tienen hasta el 20 de noviembre para presentar ese recurso, porque en esa época no se les estaba garantizando. Y en aras de igualdad y en aras de garantizar esa misma sentencia de Andrés Felipe Arias, pues también entonces se va a aplicar retroactivamente esa decisión que le aplicaron a Andrés Felipe Arias. Doctor Juan Camilo, ¿hasta cuándo es el término para poder presentar este tipo de impugnación? Usted dijo hasta el 20 de noviembre del 2018. No, perdón, hasta el 20 de noviembre del 2020. Del 2020. Los que van desde el 30 de enero, las sentencias que se dictaron desde el 30 de enero hasta el año 2018. 30 de enero del 2014 al 17 del 2018, si no estoy mal. ¿Sí? Sí. 317-245-8548. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Cuando una persona se captura y no se le leen sus respectivos derechos, se le estaría violando el proceso y pudiese ser nula su captura. Doctor Juan Camilo.
¿Se le violaría el debido proceso a este caso que nos expone el televidente de la ciudad de Cúcuta? Es que no lo escuché, doctor, repítamelo porque no... Vamos no a pedirle escuché. favor a producción que nos repita nuevamente la pregunta de nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta. Cuando una persona se captura y no se le leen sus respectivos derechos, se le estaría violando el proceso y pudiese ser nula su captura. Bueno, doctora Marlene, doctor Juan Camilo, esta ha sido una pregunta recurrente y algo que deben saber también los televidentes. En el momento de que, independiente cuál sea la acción, la autoridad correspondiente debe leerle sus derechos antes de que se imponga cualquier procedimiento en aras de las funciones del pie de fuerza del Estado. Doctor Juan Camilo. Claro, total. La lectura de los derechos es una garantía fundamental. Que se lee ahí? Que, pues, que la persona tiene unos derechos, a que se presume su inocencia. Y para mí una de las más importantes es que le diga por qué lo están capturando y que le den una llamada. Y no solo una, porque es que no se puede limitar a una llamada, que le permitan comunicarse con algún familiar y que sepan... Hasta que tenga comunicación capturado. Efectiva, claro que sí. Exacto, sí. Es una comunicación efectiva. Entonces, claramente eso, si, ejemplo, en un proceso no está el acta de que se le han comunicado todos sus derechos, pues efectivamente es una captura que se va a declarar ilegal. Así la defensa no se oponga a esa captura, el juez de oficio va a declararla ilegal porque es un presupuesto necesario para declarar la legalidad. Dentro del marco del debido proceso, que es una garantía constitucional. Doctora Marlene, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Aló. Don Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, es que yo tengo un caso en Girón. Resulta que a mí me contestaron que habían archivado eso. ¿Habían archivado un proceso penal en el cual usted estaba vinculado o algún familiar, don Jorge? Yo soy el denunciante. Usted es la persona que interpuso la denuncia penal. Sí, señor. Y resulta que hace como 5 o 6 meses, antes de la pandemia, me contestaron que ya que lo habían archivado y que tengo derecho a ese recurso. Don Jorge, ¿qué delito fue el que usted denunció? Abuso de confianza. Abuso de confianza. Don Jorge, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente del municipio de Girón? Bueno, no, a este recurso no, porque recordemos que estos tipos de recursos están dados contra decisiones judiciales ya en la etapa final del juicio, digamos contra sentencias. Lo que se hace cuando se archiva un proceso es dictar un auto de archivo. Doctor Juan Camilo, recordemos las causales por las que se archiva un proceso penal y si este archivo es susceptible de algún tipo de recurso. Claro, doctora Marlene. Bueno, este tipo de archivos por lo general se dan porque objetivamente no se configura ningún delito. Es decir, lo que se está denunciando, los hechos y en las pruebas que tiene la fiscalía no puede concluir que haya un delito para poder proceder con la acción penal. Que si procede un recurso como tal, no. Por ejemplo, si un fiscal archiva un proceso, no quiere decir que el proceso de por vida pueda estar archivado. La persona puede llevarle, es decir, la víctima, en este caso el televidente, puede llevarle a la Fiscalía General de la Nación otros elementos de prueba o unas declaraciones, elementos de prueba para decirle, no, el delito sí existe, mire señor fiscal, desarchive, ¿sí? Si no, la Fiscalía no le da la razón, usted puede ir a acción de tutela o podría ir a un juez de control de garantías para que se desarchive. Para mí sería mejor ir a un juez de control de garantías, pero esos serían como los recursos que hay que llevar y pues tiene que contratar evidentemente un abogado para saber primero pues cuál fue la causal objetiva que se dio para que se archivara. Normalmente es porque la conducta es atípica, es decir, que no se configura el delito como tal para la Fiscalía. Doctor Juan Camilo, y si el denunciante en las citaciones que hace la Fiscalía, en las indagaciones que hace apenas se hace la denuncia penal, si no acude a estas situaciones, ¿también se puede archivar el proceso?
Eso es muy importante, doctor Reinaldo, y me recuerda, claro, si es un delito, ejemplo, como ese delito, que es un delito querellable, y es un delito querellable que se presentó, ejemplo, 6 meses después de que ocurrieran los hechos, pues hay caducidad de la querella. Y también en ese mismo sentido lo que usted dice, doctor Reinaldo, si efectivamente la persona no vuelve a acudir al proceso y es citada para audiencia de conciliación por ser un delito querellable y no va, la fiscalía también le puede archivar por esa causal. Entonces habría que revisar cuál fue la causal notificativa que dio razón al archivo. Delitos querellables que los denunciantes deben estar muy pendientes para que no se extingan los términos de la acción. Vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este interesante tema de las garantías constitucionales que se tienen en un proceso penal y especialmente la doble instancia y la doble conformidad. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la única vacuna que ustedes, televidentes, tienen en contra de esta pandemia, del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña para todos ustedes en el Gran Santander. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO para todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes, 310-645-8548. Muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Omaira Peñalosa. Doña Omaira, muy buenas tardes. ¿De qué sector nos llama? De acá de Florida Blanca. Florida Blanca, la capital dulce, casa del Canal TRO. Doña Omaira, ¿cuál es su pregunta? Doña Omaira, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Doña Omaira, le voy a pedir un favor. Si quiere, escúcheme únicamente por el teléfono y bájele el volumen o a su computador o a su televisor. Bueno, es que yo quiero hacer 2 preguntas. Sí, señora, la escuchamos con toda atención. Sí, la primera es que yo tengo un yerno que es policía, pero... Es policía, ¿sí? Aló, ahora sí le estoy poniendo... Ahora sí la escucho mucho mejor. ¿Cuál es su pregunta, doña Mayra? Bueno, 2 preguntas le dije. Bueno, la primera es que el yerno es policía y él lo capturaron, él estuvo, bueno, de todas formas a él ya lo absolvieron, ¿sí? El juez de conocimiento lo absolvió, pero entonces ahora la fiscalía apeló. Entonces ahí, ¿qué puede pasar? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la otra, doña Mayra? La otra es que para una condena de 120 meses, ¿cuánto puede solicitar la domiciliaria? ¿Con una condena de cuántos meses, perdón? 120. De 120 meses, ¿en qué momento puede solicitar la domiciliaria? La domiciliaria, sí. Doña Mayra, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Bueno, doctor Juan Camilo, servidor público ya fue absuelto, pero como usted decía, la facultad que también tiene la Fiscalía de apelar la decisión. ¿Qué puede pasar con el yerno de doña Mayra? Gracias, doctor Reinaldo. En efecto, ese es un buen ejemplo de lo que es la doble conformidad. Ejemplo, hay 2 opciones que pueden suceder en este momento con la sentencia o con el proceso del 1, que el tribunal emite una sentencia absolutoria, entonces se mantiene esa absolución, que todavía sigue la posibilidad de que la víctima o fiscalía presenten recurso extraordinario de casación. Sí, pero la sentencia puede ser absolutoria y podría ganar el proceso ya y quedar firme. La segunda opción es que el tribunal diga no, efectivamente la persona es culpable y no es inocente. Ante ello, lo que tiene esa persona es la opción de presentar casación
y el recurso excepcional de impugnación por vía de doble conformidad. Es decir, puede presentar o debe presentar los dos recursos de una vez. Es decir, si va a presentar solo la impugnación, lo podría hacer, pero la mejor técnica es presentar casación y en el mismo la impugnación. Si la casación es inadmitida, pues la Corte entonces resolverá la impugnación. Doctora Marlen, respecto a la otra pregunta que hizo nuestra televidente, es una pena de 120 meses creo que fue, ¿en qué momento ellos pueden solicitar la medida domiciliaria o solicitar que se suspenda la medida intramural? Doctora Marlen. Me toca preguntarle al doctor Juan Camilo. Doctor Juan Camilo, sí señora. ¿Son las 2/3 partes de la pena, doctor? Bueno, dependemos del delito también, ¿no? No solo de la pena, sino del delito. Ejemplo, que sea un delito que no está excluido dentro del artículo 68A del Código Penal, que no esté prohibido, ejemplo, podría entrar él, ejemplo, para la domiciliaria con la mitad de la pena, con el artículo 38G del Código Penal. Es decir, cuando la persona haya cumplido la pena en el establecimiento carcelario y haya tenido obviamente un buen comportamiento y suscriba compromiso y pague póliza que le ponga el juzgado, pues podrá salir entonces en prisión domiciliaria. La otra opción que tiene es las 3/5 partes, tendría derecho a la libertad condicional, pero dependemos mucho es del tipo de delito. Por ejemplo, podría solicitarla a él que se le dé la domiciliaria, inclusive si efecto, no, aquí necesariamente tiene que ser la mitad de la pena, o que tenga una enfermedad grave, o que sea padre cabeza de familia o madre cabeza de familia. Bajo esas circunstancias excepcionales también se le podría otorgar la prisión domiciliaria, pero en esas excepcionales sí no importa el tiempo, sino es la circunstancia especial de la persona. Situaciones que también ha contemplado la Corte Constitucional, especialmente si se trata de la salud de la persona que está privada de su libertad, o como lo decía el doctor Juan Camilo, delitos que están contemplados en el Código Penal y agreden los bienes jurídicos tutelables de personas en condición de vulnerabilidad, como lo suelen ser los menores de edad y delitos sexuales. 310-245-8548, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlen. ¿Qué se puede hacer cuando una persona pasa más de 38 horas detenida y no es llevado a audiencia para la legalización de su captura? ¿Tiene derecho a pedir la libertad? Después de 36 horas se empiezan a vulnerar sus derechos, doctor Juan Camilo. Por supuesto. No existe ninguna excepción para que no sea presentado ante el juez de garantías. Ante esas circunstancias, si se mantiene esa privación de la libertad, lo que se puede acudir es una acción que se llama habeas corpus, que es la tutela a la libertad. Sería esa acción la pertinente, porque si no se lo van a llevar ante ningún juez, pues usted no tiene cómo acudir al juez de control de garantías de manera automática, sino hasta que lo presente. Entonces usted va a juez de control de garantías si la persona no ha sido presentada. Habeas corpus, recurso muy famoso en estas 2 últimas semanas en nuestro país. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Luz Marina, muy buenas tardes. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? De aquí de Bucaramanga. De la ciudad de Bucaramanga. Doña Luz Marina, ¿cuál es su inquietud? Doctor, pues yo tengo una inquietud porque resulta que yo tengo un hermano preso y Doña Luz Marina, le voy a pedir un favor y es el favor que le pedimos a todos nuestros televidentes. Escúchenos por el teléfono y bájenle todo el volumen al televisor o al computador donde están siguiendo la señal. Ahora sí, doña Luz Marina, continúe con su pregunta, por favor. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su pregunta, doña Luz Marina? Doctor, buenas tardes. Sí, señora. Es para preguntarle una cosita. Es que yo tengo un hermano mío preso. Resulta que la señora lo acusó. La pregunta mía es si Doña Luz Marina, ¿cuál es el delito por el cual su familiar está privado de la libertad?
la señora con la que mi hermano vivía lo acusó de una violación. Sí, señora. Resulta que él Bueno, doctor Juan Camilo, según lo que le entendimos a doña Luz Marina, su hermano está privado de la libertad. Intuimos que doña Luz Marina nos iba a decir que posiblemente lo habían inculpado de este delito, según el testimonio de doña Luz Marina. ¿Qué puede hacer en ese momento el hermano de la televidente que nos acaba de llamar? Bueno, dentro de ese tipo de procesos, normalmente cuando son accesos carnales, el victimario y la víctima son cercanos, por lo general siempre hay una medida de aseguramiento. Cuando hay una medida de aseguramiento en este tipo de delitos, la única manera o las únicas dos maneras es un vencimiento de términos, dos es la revocatoria de esa medida de aseguramiento. ¿Cómo se da la revocatoria de una medida de aseguramiento? Va uno donde un juez de control de garantías, obviamente el abogado, y tiene que mostrarle al juez con elementos de prueba nuevos que esa inferencia razonable de autoría que tenía la fiscalía para el momento de la imputación no existe, es decir, que ha variado con las pruebas, se puede tener, con las nuevas pruebas se puede tener que efectivamente esa inferencia razonable varió. Ello daría lugar a que se diera la libertad. Y la otra, que sea el vencimiento de términos, pero el vencimiento de términos en ese tipo de delitos siempre será el doble, ¿no? Y todos los aplazamientos que realice la defensa o por parte del procesado, pues serán descontados. Entonces, eso como sería la respuesta de la señora, pues un poco abstracta. Un poco abstracta, ya que no teníamos la mejor comunicación con nuestros televidentes. 310-245-8548. Tenemos otro mensaje de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes, agradeciéndoles por tan excelente programa. Me llamo Luis, me encuentro en prisión domiciliaria desde hace 4 años largos. Un cobrador gota a gota venía a mi casa cobrando la cuota diaria. Un día no tuve los 4.000 pesos. Insultó a mi esposa, la amenazó de muerte, que si para el otro día no tenía las 2 cuotas le pegaba un tiro. Solo tenía una cuota y agarraron la puerta a patadas insultándola. El domingo siguiente estaba tomando con un amigo mío y decía que venía a darme plomo. Yo estaba en mi casa tomando con un hermano. El hombre entró a mi casa, me golpeó con el casco de la moto. Mi hermano, al ver que me estaban golpeando, cogió un machete y le hizo una pequeña herida en la cabeza. Nos tuvieron a los dos, nos defendió la Defensoría del Pueblo, pero ellos no nos oyeron a nosotros, solo que nos allanáramos a los cargos y que salíamos con condicional. Pero estoy pagando lo que nunca hice, pues solo Dios sabe que no toqué a ese señor. Nos dieron 8 años a cada uno y hasta la fecha no hemos tenido ni permiso para trabajar, por no tener para pagar una multa de 3 salarios mensuales. Se podrá revisar este caso. Les agradezco en el alma de Dios, les bendiga. Muchísimas gracias. Situación bastante compleja, hay que tener en cuenta que pues los recursos no han sido los más abundantes en estos tiempos de pandemia. Doctora Marlene, usted que es conocedora también de los términos penales, ¿qué podemos empezar a decir a nuestro televidente? Situación compleja, estaban en estado de alicoramiento, estaban siendo amenazados, amenazó a su señora esposa. Situación bastante difícil. Doctora Marlene. Pues realmente es bastante complicada la situación de nuestro televidente. Él dice que se le hizo una pequeña herida en la cabeza. Una pequeña herida en la cabeza, creería uno, no da para 8 años de prisión. Él habla de que tiene un defensor de oficio de la Defensoría del Pueblo que le sugirió allanarse a los cargos. Yo creo que aquí estamos ante una evidente, pues si estos son ciertos los hechos que narra el televidente, falta de defensa técnica. Doctor Juan Camilo, ¿qué puede hacer nuestro televidente? Bueno, yo pienso que a él lo procesaron, no dijo el delito, pero yo, conforme con lo que dijo y por la pena, lo procesaron por tentativa de homicidio agravada, por una indefensión tal vez, porque eran 2 contra 1. Eso fue por lo que lo procesaron.
y él obviamente aceptó cargos, le dieron la mitad de la pena, más o menos concordaría con 8 años. Está en domiciliaria por una tentativa de homicidio agravado. Yo pienso que le fue muy bien, ¿sí? En el sentido de lo que es la pena y a lo que estaba llamado. ¿Qué pasa con el tema de la falta de defensa técnica cuando una persona acepta los cargos? Cuando las personas aceptan los cargos y están en una audiencia, no solo la persona acepta frente al defensor, sino acepta frente al fiscal y acepta frente al juez. Y se hace una verificación, y en el sistema penal acusatorio, ley 906, básicamente se hace una doble verificación de esa aceptación de cargos. Uno, en la audiencia de control de garantías, si es allí en donde en primera oportunidad él acepta los cargos, y dos, en una segunda oportunidad, que es cuando se verifica ese fallo y se da un traslado de 447, que se llama, que hizo algo ya un poco más técnico. Pero hay 2 jueces que verifican esa aceptación de cargos y le ponen de presente: usted va a renunciar a su derecho a ir a un juicio, es decir, usted va a ser condenado. He estado en muchísimas audiencias y no he estado en ninguna audiencia en donde un juez no diga eso. ¿Qué pasa? Que a veces no son asesorados frente a la eventual pena, pero él dice que es solo un golpe en la cabeza. Un leve golpe, sí. Un leve golpe, pero falta ver mucho, porque un leve golpe con un machete, o sea, no es un golpe, es una cortada contundente con un machete, un arma peligrosa. Pero entonces lo que él podría hacer es buscar si efectivamente pagar esa caución. Ya frente al proceso ya no tiene nada que hacer, porque los recursos y el proceso ya está condenado, ya está firme. Entonces no tendría una acción legal para poder presentar en ese momento, pero yo pienso que le fue bien. No es una herida menor como la que dice la doctora Marlene, con una arma blanca, un machete, es bastante grave, y pues esperamos que nuestro televidente, en aras de salvaguardar y poder conseguir su libertad, pueda conseguir lo de los 3 salarios mínimos, que es lo que tendría que pagar para poder conseguir la misma. 310-645-8548 son nuestras líneas, y 648-4820. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doña Nubia, muy buenas tardes. ¿De qué sector nos llama? De acá de Girón. Del municipio de Girón. ¿Cuál es su inquietud, doña Nubia? Doctor, lo que pasa es que mi hijo está detenido por, la verdad, pues hirió a la mujer, la compañera sentimental, y resulta que él no ha sido condenado. Digamos, ¿ella puede llegar a una conciliación con él o no? Doña Nubia, ¿usted sabe cuál es el tipo de delito por el cual están procesando a su hijo? Sí, él está por intento de homicidio. Tentativa de homicidio. Doctor Juan Camilo. No, en definitiva, la pregunta de la televidente, que si pueden conciliar, pues sí pueden conciliar, ejemplo, una reparación, pero eso frente a ese tipo de delitos como es un atentado contra la vida, aquí ni siquiera es contra la familia, sino contra la vida misma, no hay ningún tipo de beneficio, solo descuentos, pero de movilidad de la pena, pero que son muy mínimos. Entonces, en ese sentido, no habría lugar a un beneficio jurídico por esa aceptación de algún tipo de dinero. Doctora Marlene, además, pues hay que tener en cuenta, ya lo hemos socializado en este programa, es un atentado contra la mujer, contra la vida, contra un ser indispensable para la familia, núcleo de la sociedad. Sí, claro, como dice el abogado, él podría repararla, pero esto no es una conciliación, este tipo de delitos no son conciliables. Esto podríamos catalogarlo como violencia intrafamiliar, porque es muy común que los hombres agredan a las mujeres. Entonces se hace costumbre, se hace común, y se supone que si la mujer lo perdona no pasa nada. Pero no, esto ante la ley no es un delito que sea conciliable, aunque sí admite la figura de reparación, que ya es otra figura en la cual él tendría que, digamos, pagarle o reparar el daño que causó, pero esto no lo exime de la pena. Recordemos que pues no hubo consecuencias que lamentar, se configuraría en un delito autónomo que ya todos conocemos, se llama feminicidio. Y si la víctima desistiera de la denuncia, la Fiscalía está en la obligación de continuar con el proceso de oficio. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante programa. Ya regresamos.
Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos televidente de la ciudad de Cúcuta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Xiomara, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Muchas gracias. Mire, lo que pasa es que hay una persona que estuvo detenida desde el año 2017, pagando 2 años de prisión, ¿sí? Ya en el momento de salir con domiciliario. Doña Xiomara, ¿cuál era el delito? ¿Hurto calificado? Sí, señor, calificado, sí, señor. Pagó 2 años de prisión, nos está diciendo, ¿sí? Sí, señor, pagó 2 años de prisión. Entonces, cuando la persona ya salía con domiciliario, se le presentó otro proceso que venía siendo investigada del año 2016. Un proceso totalmente distinto, otro delito, ¿sí? Sí, señor. Listo, doña Xiomara. Muchas gracias por consultar, por llamarnos. Doctor Juan Camilo, ¿qué le podemos decir a doña Xiomara? Bueno, mi doctor Reinaldo, pues eso es muy común, ¿no? En el tema hay algunas personas, algunos ciudadanos, pues, que son muy reincidentes en los delitos, entonces, y a veces descuidan también, aparte de eso, descuidan también sus procesos, entonces tienen varios procesos, terminan de pagar uno y no solicitan, ejemplo, que los 2 terminen rápido y acumular la pena para tener una pena menor. Entonces, a veces se dan esas circunstancias, pero no entendí al final cuál era la duda de la ciudadana. ¿Cuál era la situación jurídica de su familiar, ya que tenía otro proceso pendiente? ¿Qué pasaba con él? Esa era la pregunta de la televidente. Bueno, depende. Pues obviamente si le salió y se dio cuenta es porque tenía requerimiento de esa autoridad, bien sea porque tenía una medida de aseguramiento vigente por ese proceso del 2016, o bien sea porque tenía una orden de captura en virtud o para el cumplimiento de la condena ya impuesta en ese proceso anterior, que puede haber sido el proceso más viejo, pero la condena haberse dado después. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si yo como periodista publico a través de mis redes sociales la captura de un delincuente y aseguro que fue por hurtar sin haber tomado una decisión un juez, ¿estaría violando la presunción de inocencia? Bueno, doctora Marlene, nos hablan del ejercicio periodístico y una posible extralimitación del mismo. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente de la ciudad de Cúcuta? Totalmente, ya lo había dicho nuestro abogado. Lo que se presume es la inocencia, no la culpabilidad. Entonces sí estaríamos frente a la violación de las garantías del procesado, del sindicado. En los medios de comunicación existe el derecho de rectificación, decía nuestro abogado invitado, que ir a la tutela, pero antes de ir a la tutela, pues se puede acudir directamente al medio y él estaría en la obligación de rectificar. Entonces, esa sería, digamos, la primera instancia. En una red, ella dice que en sus redes personales, en una red personal, pues sí estaría cometiendo una, ¿qué le digo? Una vulneración al buen nombre de la persona. Vulneración al buen nombre, estaría cometiendo no ningún delito, quiero decir, pero estaría vulnerando los derechos de esa persona, porque lo que se presume es la inocencia y no la culpabilidad. Desde ahí se parte mal en utilizar el término presunto, porque normalmente se utiliza como presunción de culpabilidad, presunto culpable. No, todos son presuntos inocentes hasta que un juez, una sentencia debidamente ejecutoriada y con todos los recursos ya interpuestos, diga que efectivamente es culpable. Buen nombre que va directamente ligado a la dignidad del ser humano, pilar fundamental de todo nuestro ordenamiento constitucional. Y como lo dice el artículo 20 y lo dijo la doctora, rectificación pero en equidad. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes.
Hola, buenas tardes. Mi caso es que yo fui capturado y se comprobó mi inocencia. Duré casi un año privado de mi libertad. Demandé al Estado, debe ser una demanda administrativa, ya han pasado 5 años y ya va para 6. Y hace 2 años el Estado de mi demanda es proferir sentencia. ¿Qué debo hacer? Le pregunto a mi abogado y solo me dice que espere. Muchas gracias, espero que me pueda ayudar con mi pregunta. Doctor Juan Camilo. Bueno, depende mucho del estado en que esté el proceso, ¿no? Él dice que ya está para sentencia, pero puede ser sentencia de segunda instancia. Estos procesos se llevan ante los jueces administrativos, es una demanda administrativa, se llama demanda por una reparación directa por privación injusta de la libertad. Esos procesos en algunos juzgados son muy demorados, en algunos juzgados son muy rápidos. Y lo que dice el abogado es cierto. Tiene que tener paciencia, estos procesos son largos, inclusive después de que salen, para que se pague esa sentencia, el valor, es decir, de lo que ordenan reparar, también es supremamente demorado. Dicen que en este momento Fiscalía está demorando 5 años después de que está una sentencia firme. Entonces, es una situación bastante demorada y pues es de tener paciencia. Y yo siempre he dicho a mis clientes, no hay que contar con ese dinero, sino al día que salga, pues se disfruta. 310-245-8548, tenemos el último mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Me están citando a una conciliación. Si no tengo nada que ver, tengo que ir. Yo le respondí que un título valor y no aparezco en la misma, pero la conciliadora insiste. Bueno, doctor Juan Camilo, aquí pues imaginamos que está haciendo referencia a un título valor, el cual ella firmó y termina siendo una obligación clara, expresa y exigible. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente, doctor Juan Camilo? Yo le sugiero que vaya porque es que lo peor que puede hacer un ciudadano o cualquier persona es no defenderse. Entonces, si tiene la plena certeza, pues va, mira el documento antes de que lo demande y le interpongan medidas cautelares dentro de un proceso ejecutivo y le embarguen salarios y bienes. O sea, no hay que esperar ese momento. Si puede terminar en una conciliación, lo termina, o si usted en la conciliación se puede percatar que efectivamente usted no tiene responsabilidad porque usted no firmó ni como codeudora, ni como avalista, ni como ninguna de las formas para obligarse dentro de esa letra, o como giradora, entonces pues simplemente no concilia y pues entonces que prosiga el proceso y en el proceso se defiende bajo ese mismo argumento. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en su programa Actúe en Derecho, su casa. A usted, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana, doctor. Estamos aquí mañana nuevamente en su programa Actúe en Derecho. Y ustedes continúen con toda la programación del canal TRO, continúen con Tacones en la Mano. Feliz tarde.